Desde finales del siglo XIX, la explotación petrolera en Argentina se desarrolla alrededor de los afloramientos de petróleo. Este petróleo se destilaba para producir queroseno, combustible utilizado para la iluminación. La explotación de estos afloramientos, que se encontraban mayormente en las provincias de Mendoza, Salta, Jujuy y Neuquén, se regían por el Código de Minería de 1886. En 1887 se realizan perforaciones que permiten la explotación de los primeros pozos y se construye un oleoducto hasta las vías del ferrocarril. La producción de petróleo por ese entonces fue de 8.000 toneladas. El carbón era el principal combustible de la matriz energética argentina. 3,4 millones de toneladas de carbón eran importadas de Gran Bretaña. Este carbón se usaba para el funcionamiento de trenes, barcos, industria, iluminación y calefacción de las grandes ciudades. En el siglo XX, el Estado argentino comienza a perforar el suelo de todo el país y se descubre en el año 1907 petróleo en Comodoro Rivadavia. En el año 1910, el presidente Roque Sáenz Peña decreta que la explotación petrolera la realice el Estado, limitando así a las licitaciones privadas. Se crea la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, institución dependiente del Ministerio de Agricultura. En el año 1914, la Primera Guerra Mundial impacta en la Argentina, produciendo un aumento de precios y desabastecimiento de carbón, además de la ausencia de inversiones extranjeras para la explotación del petróleo, situación que impulsa el desarrollo de la explotación estatal. En este año, 1914, se producen 43.740 metros cúbicos de petróleo, cantidad superior a la producción acumulada en los 7 años anteriores. Al finalizar la guerra, el petróleo se convierte en un elemento crítico de seguridad geopolítica de las naciones más desarrolladas del mundo. En el año 1918, la Standard Oil instala en la localidad de Campana la primer refinería en América Latina. Las fracciones del refinado consisten en queroseno, que se utilizaba para la iluminación y calefacción, y la gasolina, que se utilizaba para el funcionamiento de los automóviles. El motor de combustión interna, conocido por el nombre de su inventor, motor diésel, revolucionó la demanda de combustible. La gran expansión del uso de los automóviles como medio de transporte aseguró la demanda sostenida de los productos petrolíferos, convirtiéndose el petróleo en la mercancía por excelencia de las sociedades industriales del siglo XX. Además de haberse consolidado su rol estratégico en el conflicto bélico, razón por la que las empresas petroleras de Estados Unidos e Inglaterra desarrollan políticas
altamente agresivas para la búsqueda de petróleo en otros países, con el fin de controlar las reservas mundiales. En el año 1920, el furor de la compra de automóviles posicionan a las naftas en el combustible más importante y rentable, reemplazando al queroseno. En el año 1922 circulaban en Argentina 68.500 vehículos, de los cuales 16.000 fueron importados de Estados Unidos ese mismo año. El consumo de nafta llegó a 180 millones de litros anuales, 2/3 del total del consumo sudamericano de naftas, razón por la que Argentina se convierte en un objetivo clave para las empresas extranjeras como la Shell y la Standard Oil, por su capacidad de consumo creciente de combustibles y sus reservas de petróleo. El 3 de julio de 1922, el presidente Hipólito Yrigoyen crea, por decreto, la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. La producción local de hidrocarburos logra un abastecimiento que permite reducir la importación de combustibles. En el año 1958, el consumo de petróleo en Argentina era de 15 millones de toneladas, mientras que la producción local era de 5 millones. En este año asume la presidencia Arturo Frondizi e impulsa una política de nacionalización del petróleo y de monopolio de YPF. El resultado fue que en 4 años de su gestión logra autoabastecer al país, poniendo a la Argentina en situación de exportar.